primer lugar, quiero agradecerle al Padre Germán la posibilidad y la invitación de compartir con ustedes en la cercanía ya, próximamente el sábado 16 de diciembre, en la Basílica de Luján, a las 11 de la mañana, va a ser beatificado este hombre de Dios, un obispo, cardenal tan querido para la Iglesia en la Argentina. Me voy a referir un poco a su figura. Gracias por esta posibilidad y en este primer domingo del Adviento, en estas vísperas del domingo del Adviento, que tenemos que renovarnos como un nuevo regalo que Dios nos da para preparar el corazón y así disponer nuestro corazón a modo de pesebre para que tenga lugar el Dios con nosotros en nuestra vida. Me gusta repetir siempre que no es un tiempo más en nuestras vidas. Los que tenemos ya años podemos ir recordando seguramente que hemos pasado muchos advientos, muchos tiempos litúrgicos, sin embargo podríamos decir, este es el tiempo, hoy es el tiempo nuevo que debe resonar en esta invitación de Jesús a estar preparados, a estar prevenidos. Nadie de nosotros podrá decir que Jesús nos agarra de sorpresa. Es clarito el Evangelio de Marcos que acabamos de escuchar. Tenemos que estar preparados. En los últimos días del tiempo ordinario también se nos invitaba a una espera vigilante. Para que el Señor vuelva, nosotros lo sabemos, cada Eucaristía después de la consagración repetimos con fuerza y no solo a modo de memoria y algo que hemos aprendido, sino como una verdad de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Los que los primeros cristianos tenían tan grabado y tan fuerte y tan plena conciencia que el Maranatá lo decían con mucha fuerza. Ven, Señor Jesús. El tiempo del Adviento es el tiempo que nos pone para recordar y hacer memoria agradecida de un Dios que se encarnó, que por amor al hombre, por amor a nosotros, se hizo carne para nuestra salvación. Dios tomó nuestra naturaleza y se hizo hombre, y la fiesta de la Navidad que nos prepara este tiempo del Adviento es la certeza de un Dios que nos amó sin límite. Tanto, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para salvarnos. Entonces podríamos decir que en primer lugar el Adviento nos sitúa y nos prepara para recordar aquel momento del pasado, de ese Dios que se encarnó hace más de 2000 años, pero que sabemos que ese Dios es el Emmanuel, es el Dios con nosotros y es el eterno presente. Este misterio de nuestra fe que recordamos algo sucedido en el pasado, pero que lo vivimos y lo disfrutamos en el hoy de cada día. Dios con nosotros, Dios entre nosotros, Dios está y camina con nosotros. Y esto nos prepara el corazón, nos preparamos y armamos la corona de Adviento, el arbolito, el pesebre, para recordar ese acontecimiento histórico que nos sitúa, mirar para atrás con gratitud, con asombro, reconociendo la misericordia grande de Dios que por amor se hizo carne. Pero también el Adviento es el tiempo, la palabra lo dice, de venida, de visita. El Adviento debe ayudarnos a encontrar a ese Dios que está presente, ese Jesús que es el Dios con nosotros, en los rostros de nuestros hermanos. Esa venida de Jesús en aquellos
que comparten nuestra vida y nuestra historia, y particularmente los más pobres y enfermos. Jesucristo se identificó de tal manera que hemos escuchado el domingo pasado: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve preso y me visitaste, estuve enfermo y me viniste a ver. Jesús que se identifica plenamente con el pobre y el necesitado. El Adviento debe ser esa mirada agudizada para descubrir su presencia, sus venidas. La venida de aquel hermano que necesita que lo escuche, que lo atienda, que lo acoja, que lo abrace, que lo asista, que lo acompañe. Y el Adviento también como que prepara el corazón para esta segunda venida gloriosa. Vino la primera en la humildad de la carne, vendrá con gloria, y esta es nuestra fe. Como decía, en cada Eucaristía lo renovamos: ven, Señor Jesús. Y hemos escuchado entonces para ese ven, Señor Jesús, esta necesidad de estar vigilantes y preparados. La vigilancia cristiana a la espera de esa segunda venida que cada uno tendrá, porque lo que tenemos cierto, lo único cierto en la vida es que un día partiremos, que la muerte ha sido vencida, sin duda, pero pasamos por la muerte para abrazar la vida. Esa segunda venida también puede ser esa posibilidad, como decíamos en la primera oración, colecta, de salir al encuentro. Tenemos las valijas hechas, tenemos la casa ordenada, tenemos el corazón preparado para que el Señor venga. Y el decir ven, Señor Jesús, debe ser desde la certeza de que ese encuentro es un encuentro de plenitud y de amor, que no nos da temor porque nos encuentra preparados, que no nos da temor porque nos encuentra listos, vigilantes. Podríamos decir también que el corazón en este tiempo, nuestra vida, debe ser ordenada, limpia, preparada para que tenga lugar ese Dios que quiere nacer en cada uno de nosotros. Demos gracias al Señor porque nos regala un nuevo tiempo, no un tiempo más. No es que vivimos otra vez el Adviento, vivimos nuestro Adviento en este hoy que nos invita el Señor a reconocer la alegría de un Dios que se hace hombre, nos prepara estos días a celebrar una Navidad cristiana en serio, que es la certeza de Dios que se metió en el mundo nuestro, que se hizo presente, que nos acompaña y sostiene para siempre. Nunca más la soledad para un creyente, porque Dios está con nosotros, porque Dios se hizo carne, porque Dios se metió en nuestra vida y en nuestra historia. Y hablarles del cardenal Piroño en este lugar también me llena de alegría, porque el 30 de noviembre hablábamos recién con el padre Germán, el padre Gentico, Monseñor Gentico, quien fue párroco aquí y obispo auxiliar en Buenos Aires, pero tantos años sacerdote de nuestra diócesis de Morón, el cual ha sido formador de nuestro seminario, formador mío. Él fue formado, podemos decir, por el cardenal Piroño. Gentico quería mucho al padre Piroño, a su rector del seminario. Siempre nos hablaba de él y de esas famosas 3 pensamientos que decía el cardenal Piroño. La feliz coincidencia de poder, en la cercanía del 30 de noviembre, celebrar aquí esta Eucaristía. También pidiendo por Monseñor Gentico, por sus 55 años de sacerdote, porque sacerdote somos para siempre, en este día en que vamos a poner nuestra mirada en el cardenal. Y en primer lugar decirle, quizás lo saben, pero la vida del cardenal Piroño fue una vida, él mismo, su vida fue un milagro viviente. Su madre, preocupada después del primer hijo, que no podía tener más, según los médicos, acudió a Luján y allí, con el obispo auxiliar de La Plata, Monseñor Alberti, dialogando, le cuenta
la madre de Pironio le cuenta al obispo que no podía tener más hijos, que así le habían dicho los médicos, y el obispo auxiliar le dijo que confíe y la invitó a rezar a la Virgen de Luján y le dio un algodón con el aceite de la Virgen de Luján para que ella lo tenga y rece confiada, pidiendo la gracia de la, podríamos decir, entre comillas, de la curación. La madre del cardenal Pironio, del venerable Pironio, confió y el cardenal, esto lo cuenta él mismo, y si uno va a Luján, donde están sus restos, allí está la tumba del cardenal, hay una carta que le escribe a quien fue vicario general de Morón, Monseñor Presas, y él le cuenta la historia porque Pironio es el hijo número 22 de esa madre que no podía tener hijos y que por la Virgen de Luján tuvo esa gracia. Es decir, el mismo Pironio decía, yo soy un milagro, contando este relato de la experiencia de su madre. Cuando era chico, 8 años tenía, murió su papá, pero vivió feliz y experimentó su devoción a la Virgen y a María, que la tenía, sin lugar a dudas, como una referente en su vida. Podríamos decir que Pironio era un hombre de Dios, un hombre de fe. Claro, sacerdote, obispo, servidor en la Iglesia Universal, pero era un hombre de fe que en sus actos y en su vida se manifestaba esa fe. El gran desafío nuestro siempre que nuestra fe no debe ser meramente predicada con los labios o con la palabra, sino expresada con la vida. Siempre será nuestro desafío, como decía el apóstol Santiago, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré la fe. La mejor predicación, sin lugar a dudas, es la propia vida. Y Pironio era un hombre que predicaba con su vida y predicaba viviendo en clave, él decía, en clave pascual. Esto es, que pasando por la cruz y descubriendo su amor a la cruz, sabiendo que la cruz es el paso al triunfo, a la vida, al gozo. Vivir en clave pascual para Pironio era justamente entender toda la vida de morir al hombre viejo, morir a sí mismo, morir a sus proyectos, morir a sus criterios para dejarse conducir por los criterios de Jesucristo, por la fe y la obediencia en la Iglesia a la cual sirvió. El cardenal Pironio fue obispo auxiliar de La Plata. Pareciera increíble que aquel obispo auxiliar que le dijo a su madre que confíe y es el número 22 de hijo, fue obispo auxiliar de La Plata. Fue obispo luego en Mar del Plata. Sirvió a la Iglesia en la Argentina, pero también fue secretario de la Conferencia Episcopal de América Latina, presidente del CELAM, Conferencia Episcopal de América Latina, sirvió a la Iglesia de América Latina y por el Papa Pablo VI fue llamado a Roma en tiempos de turbulencia en nuestra patria. En el año 76, el cardenal Pironio, siendo obispo en Mar del Plata, también escribe unas meditaciones que si uno las podría buscar, podría decir que busquen en Google, meditaciones para tiempos difíciles, tienen una vigencia y una actualidad notable, con una valentía impresionante y en ese tiempo manifestando el dolor de un país que iba sufriendo muertes, secuestros y atentados antes de la dictadura militar. Porque esta es toda la historia. Hay una prehistoria que a veces se quiere ocultar o negar, pero que hubo en tiempos y todos o muchos conocemos, 74, 75, 76, años violentos y de enfrentamientos, e invita a vivir desde la fe el compromiso puramente evangélico y no politizado.
este riesgo o esta tentación a veces de politizar el Evangelio o mezclar de tal manera las cosas políticas que confunden, como hace poquito hemos sido testigos de algún pobre sacerdote equivocado que mezclaba lo político con el deber de la caridad más fundamental, de dar de comer al hambriento o al necesitado. Pironio escribió esas meditaciones para el tiempo difíciles. Y Pironio fue llamado por el Papa San Pablo VI a servir a la vida consagrada, a la vida religiosa, a los institutos seculares allí en Roma. Pero también después con el Papa San Juan Pablo II fue llamado a conducir lo que él vivió un poco como un cierto despojo, la vida, el dicasterio, ya una congregación de los laicos. Sin duda ha sido providencial, cómo los caminos de Dios fueron llevando a este hombre de Dios a que cumpla su misión y su servicio en la Iglesia Universal y siendo el inspirador y el que concretó las Jornadas Mundiales de la Juventud, y que la primera Jornada Mundial de la Juventud fuera de Italia, fuera de Roma, fuera aquí en nuestra Argentina. Pironio, amado a la Iglesia y ha sufrido por ella también. Podríamos decir que ha sufrido por ella y ha sufrido en ella. Esta es la vida de muchos de los santos. Nosotros nos gloriamos, lo sabemos, intercesores y amigos de Dios, pero los amigos de Dios y los santos nunca hay que olvidar son aquellos que tomaron la cruz cada día y la siguieron. Y el cardenal Pironio supo de sufrimiento y de cruz, pero supo de esperanza y de alegría. Se lo llamaba profeta de la esperanza. Y la esperanza porque la cruz ha sido vencida. La esperanza porque Dios nos espera en el cielo. La esperanza, decía, porque era recibir a ese Dios que camina siempre a nuestro lado. Era el profeta de la esperanza, pero también era el hombre de la alegría serena, la alegría de saber que Dios estaba, la alegría de saber que Dios sostiene. Y por último, el cardenal Pironio era un hombre mariano, un profundo amor a la Virgen. Quizás desde su origen, en su nacimiento, la sintió como madre y fue ordenado sacerdote, obispo, allí en la Basílica de Luján. Quiso descansar y sus restos están allí en la Basílica de Luján. Y allí en la Basílica de Luján, por su secretario de tantos años, el actual cardenal Vergés, será por mandato del Papa Francisco allí en Luján beatificado. Y decía en ocasión de sus 50 años, mañana el cardenal Pironio cumpliría años. Un 3 de diciembre de 1920 nació allí el 9 de julio. Pero el 5 de diciembre de hace 80 años, del año 1943, 5 de diciembre, el cardenal fue ordenado sacerdote para siempre. Cuando cumplió sus 50 años de sacerdote, hace 30 años atrás, 5 años antes de su muerte, él pronunciaba desde su testamento espiritual, decía que era como la Virgen su deseo del Fiat y del Magnífica. El sí que dio María, él quería el sí a toda su vida y reconocía la gracia de Dios que pudo decir sí a lo que Dios le iba pidiendo, sabiéndose frágil, pero decía: soy el hombre del Fiat y del Magnífica, el hombre del sí y del canto agradecido por aquellas cosas como María había hecho en él. Como iglesia en la Argentina, como iglesia universal, pero particularmente como iglesia en la Argentina, debemos dar gracias a Dios por este nuevo beato, que tuvo sin lugar a dudas un papel fundamental en nuestra patria como sacerdote, como obispo,
como cardenal de la Iglesia, sirviendo allí a la Iglesia Universal, y algunos que decían que era papable, ciertamente y seguramente no lo sabremos, pero seguramente su bonomía, su cercanía, su honda espiritualidad, sus ejercicios espirituales predicados al Papa y a tantos episcopados y religiosas durante todo su ministerio de obispo y cardenal. Este hombre de Dios, este hombre nuestro, nacido en nuestra patria, va a ser beatificado y pedimos también renovados por la pronta canonización. Lo sabemos, un buen intercesor. Podemos confiadamente pedirle nuestras gracias, pero fundamentalmente pidámosle al cardenal Pironio que nos haga experimentar siempre la alegría de la fe, nuestra vida pascual, sabiendo que los dolores, las cruces, las dificultades no son la última palabra, que podamos vivir serenamente con la confianza de que la muerte, que el pecado y que todo dolor ha sido vencido porque Cristo resucitó. Esta es la experiencia y la predicación más honda del cardenal Pironio, justamente vivir en clave pascual. Así debe ser nuestra vida siempre, que así sea.